Vamos a trabajar en este capítulo con lo que es el portfolio, todas sus subpáginas y todo el contenido. Vamos a ir de una vez y yo la tengo por acá y quiero que acomodemos esto porque está un poco confuso. El orden de las páginas es el siguiente. Tiene que ir la primera como página principal, en segundo tiene que ir el portfolio. Para acomodar esto, o más bien ordenarlo, lo arrastramos y lo ubicamos en la parte superior. Como ves, ahí está. Y luego, ¿cuál es la que sigue? Después de lo que es el portfolio, sigue lo que son los paquetes. Es esta que tenemos que traducirla. La vamos a colocar por ahí. Sigue lo que son las galerías, que es esta que dice clientes, pero que tenemos que traducirla. Luego, contacto, tiene que ir por ahí. Sobre mí, que es esta, y finalmente iría blog, que tenemos que crearlo, lógicamente. También van otras dos que son las preguntas frecuentes, política de privacidad, términos y condiciones de uso, que eso lo vamos a crear más adelante. Pero ahí, como ves, tenemos el orden que queremos. Bien, vamos a entrar aquí a lo que es portfolio. Nos vamos a ir aquí a ajustes. Le vamos a poner, bueno, yo suelo dejarle portfolio, no portafolio. Me suena mejor portfolio. Lo voy a dejar tal cual. De igual forma, vamos a mejorar esta parte de lo que es el SEO. Tiene que estar aquí el mismo nombre y el mismo nombre acá. El mismo nombre en esta parte. La parte de descripción, te recuerdo que eso está en un documento que te dejo, es esto. Yo voy a copiar simplemente este texto, lo voy a pegar aquí y algo importante es que aquí esto no tienes que desactivarlo y como ves así aparece nuestro sitio, ya está de una forma más profesional. Bien, ¿qué más? Bueno, la imagen que yo siempre recomiendo que hay que poner, yo siempre recomiendo poner la página de lo que es el sitio, por si alguien comparte esta página, que no se vaya vacía. Ahí tendríamos nuestra página del portfolio. Voy a darle aquí en previsualizar y me voy a ir a portfolio. Como ves, al darle ahí nos aparece un submenú. Ese es el submenú que tenemos que trabajar en este momento. Entonces, el portfolio se va a componer de 6 tipos de trabajos, que son, por ejemplo, esta, que en vez de que diga en inglés, que diga en español, bueno, aquí tendríamos que darle en realidad a lo que es, vamos a ver, vamos a darle en renombrar o, por qué no, en ajustes. Y en ajustes pondremos bodas. Este nombre tiene que ir en la parte inferior, lo voy a copiar aquí, bodas. No importa que vaya en minúscula o mayúscula, da igual. Aquí lo puedes ver, bodas. Y en descripción, en este caso, lo podríamos dejar en blanco porque esta no es la página de servicios, es simplemente la página de portfolio. Y esta página sí la vamos a ocultar. ¿Por qué la vamos a ocultar? Porque queremos que la que aparezca sea la página madre, la página raíz, que en este caso es portfolio. La gente va a portfolio y encuentra las fotografías. Entonces, esta sí la vamos a ocultar, estas y las demás. Entonces, no tiene sentido tampoco poner acá, poner una imagen. Sin embargo, a veces sucede que alguien comparte eso o guarda en los 3 puntitos de Google Chrome y sería necesario. Ahí lo vamos a dejar. Ya si quieres ponerle una descripción acá, ya es personal, lo puedes hacer, pero si pone una descripción acá, yo te recomiendo que eh, inhabilites esto para que se muestren los buscadores. Yo no lo voy a hacer porque no le veo sentido. Voy a darle hacia atrás. La siguiente será, en vez de que diga compromiso, vamos a ponerle corporativa, porque esas son corporativas. Esos son los servicios que nosotros vamos a estar brindando. Aquí vamos a pegarlo y también por acá voy a inhabilitar esto y la imagen tiene que ser esta. La voy a colocar por ahí y de esa forma, como ves, se va acomodando. Luego esta otra, en vez de que diga fashion, que diga moda, vamos a dejarlo ahí moda, copiar, pegamos acá
pegamos acá, inhabilito, coloco, esto es repetitivo, como ves. Vamos a poner unos 6 o 7 tipos de servicios, bodas corporativas, moda. Vamos a agregar una más, creo que dos más. Esta tiene que ser 15 años. Lo voy a copiar, lo pego. Esto ya es repetitivo. Bueno, aquí me dice que hay algo que voy a ponerle 15 nada más. 15, así. Copiar, pegar. Y aquí vamos a ver si nos permite ahí. Inhabilitamos, ponemos una imagen. Si te preguntas por qué no estoy poniendo una imagen de acuerdo al tipo de foto, al tipo de página, y es porque creo que esta sería nuestra marca. Esto es lo que a nosotros nos interesa que se vea cuando alguien comparte. Tenemos bodas, corporativas, moda, 15. Creo que vamos a agregar dos más. Vamos a duplicar. Vamos a subir a esta parte. Y aquí vamos a primero decirle que sea una subpágina y como ves se ha colocado como subpágina de portfolio. Luego vamos a ir a ajustes y la otra sería bodas corporativas. Vamos a ver, aquí tenemos que poner embarazo, lógicamente. Embarazo, copio, pego acá, pego y quito esto, pongo la imagen. Listo, doy hacia atrás. Voy a duplicar esta otra para poner una más. También la subo, parte superior, y aquí le doy en subpágina. Esta otra tendrá como nombre familiar, familiar. Y aquí puedes agregar todas las que quieras. Ya eso es decisión de cada quien. El Slack deshabilito que no se muestre y elijo la imagen. Bien, por ahí doy hacia atrás y ahora lo que voy a hacer es colocar esto de una forma mejor. En el caso de embarazo lo voy a poner de segundo, corporativa de tercero. Vamos a ver, 15 años, esto lo voy a poner de último, por ahí. Voy a dar en previsualizar y como ves aquí en el portfolio ya aparecen todos los submenús. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Que tenemos que trabajar cada una de esas páginas. Bueno, aquí le di clic en lo que es esta, pero como ves aquí yo voy a darle otra vez en previsualizar porque me voy a venir aquí a bodas. Aquí me aparecen, como ves, estas imágenes. Esto tenemos que cambiarlo. Tenemos que poner imágenes de acuerdo al tipo de trabajos. Aquí ves que aparece este texto. Entonces eso lo vamos a cambiar de una forma rápida. Vamos a empezar con bodas. Vamos a abrir aquí. Vamos a cambiar aquí este texto por bodas. Ajá. Y aquí en vez de este vamos a colocar otro tipo de imágenes. Puede ser, vamos a elegir uno por defecto. Puede ser este, que es el que estamos utilizando. O, ¿por qué no? Este, vamos a ver qué otro. Yo creo que este me gusta más. Y aquí damos clic, elegimos las imágenes. Yo ya las tengo preparadas para efecto de acelerar el capítulo. Voy a elegir esta, dos, otra, esta y esta. Le doy en abrir y se van a colocar. Aquí puedo administrar las fotos, aquí puedo ordenarlas, aquí puedo agregarles alguna descripción, pero no es necesario. Aquí puedo, bueno, agregar más fotos y listo. Ahí tendríamos, aquí podemos agregar algún texto si quisiéramos. Yo lo voy a quitar más bien, lo quito y esto lo tengo que eliminar y es simplemente un portfolio de fotos boda.
Aquí esto lo dejamos tal cual. Regresamos, vamos a la siguiente y aquí le vamos a poner embarazo. Como ves, esto es bastante rápido. Esto, de hecho, este no está mal. Voy a dejarlo ahí. Y yo creo que es el mismo, por cierto. Vamos a, o mejor, no me voy a complicar y lo voy a agregar tal y como lo venimos haciendo. Ujú. Y para no complicarnos, voy a eliminar esto y me vengo acá, agrego, exacto, selecciono las fotos y tiene que ser esta y una más, creo que está, estas nada más. Ahí sí están subiendo. Ok, voy a eliminar ese texto porque yo no le voy a poner texto, es solamente imágenes. Listo, esto lo dejamos tal cual. Vamos a irnos a lo que son corporativas. De igual forma, eliminamos esto de una vez y esto otro lo eliminamos. Aquí ponemos esto en español. Ahí le damos en el más, en imagen, seleccionamos, buscamos las imágenes, dos, tres, todas las que nosotros consideremos que nos van a servir, pueden ser esas. Ahí están las imágenes. Vamos a darle hacia atrás. Vamos a 15. De igual forma, eliminamos y ponemos el nombre acá. Bien. Les estoy dejando el espaciado, si se pudieron dar cuenta. Eso es porque una página tiene que tener su espacio, no tiene que estar todo totalmente pegado. Esa es una de las características de las páginas modernas. Vamos a elegir esta, dos, tres. Creo que hay otra por acá. Esta, creo que es de 15. Y puede ser esta. Ya ustedes eligen las fotos que quieran poner. Bien, ahí están. Vamos a darle hacia atrás. Vamos a familiar. Igual cambiamos familiar. Aquí eliminamos esto otro y agregamos este. Cambiamos, cambiamos por familiar uno, estas tres. Vamos a ver si hay otra. Esta también es familiar. Y aquí tengo, vamos a dejar esas que se carguen. Yo sé que son pocas, aquí por lo menos tendrían que haber unas 10 fotos por cada uno, pero no te preocupes, ya con tiempo elige las fotos. Aquí te estoy dando las mejores ideas y esta última es moda. Aquí perfectamente podemos poner un texto como una descripción, ¿verdad? Recuerda que aquí lo hacemos con el más y buscamos un texto y agregamos esa descripción. Yo prefiero dejarlo sin descripción porque la descripción la dejo en los paquetes. Entonces, por eso es que yo lo dejo únicamente con imágenes, porque se entiende que es un portfolio sin distracciones. Seleccionamos el estilo y finalmente las fotos modas, que pueden ser estas tres, creo que solo esta otra. Yo creo que por ahí le damos en abrir y esperamos. Todas estas fotos que estoy utilizando en el portfolio son de Pixabay, no tienes ningún problema en utilizarlas. Bueno, yo las estoy haciendo por el desarrollo del capítulo, del curso, pero que las puedes utilizar sin problema. Voy a darle hacia atrás y ahora le voy a dar en previsualizar y vamos a hacer un pequeño recorrido. Aquí está portfolio
Esto es lo que aparece. Como ves, tenemos que arreglar el portfolio porque no es así como queremos que aparezca, lo queremos diferente. Entonces, lo que quiero es que veas aquí que aparece boda. Ahí tenemos boda. Aquí le da la persona a lo que es la imagen. Ahí está. Le da y pasa a ver todas las demás. Luego se viene a embarazo. En embarazo igual y así sucesivamente. Luego, si le da en portfolio en sí, lo va a llevar a esta parte y como ves ahí tendríamos que mejorar algunas cosas. Vamos a irnos aquí a portfolio, le vamos a dar en serie, más bien es aquí en la página, aquí que diga mi en vez de my, mi. El texto que voy a pegar acá tiene que ser sobre mi portfolio, que ya lo había pegado anteriormente, pero que lo voy a pegar en esta parte. Lo pegué en lo que es para efectos de el motor de búsqueda. Voy a seleccionar porque quiero este texto centrado. Primero hay que seleccionarlo, luego hay que aplicarle este efecto. Luego acá tenemos que mejorar esto porque aquí tenemos estas opciones que como ves ya las podemos trabajar. Pero recuerda que esta página es una página de simplemente un contacto que nos va a servir como de voy a venirme por acá a lo que es la configuración y aquí le voy a decir que esta página sea únicamente, creo que aquí hay una opción de, déjame ver, porque lo que yo no quiero es que parezca así, ¿verdad? Así como está. Porque, ¿qué pasa? Si yo le doy por acá, yo tendría que hacer todo lo demás. ¿Ves? Aquí aparecen la URL bodas. Aquí tengo la opción de bodas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que si yo le doy a esta página, por ejemplo, en seleccionar, me va a llevar a que yo elija. Entonces, yo creo que no tendría sentido tener esta página de portfolio aquí cuando le damos acá y desplegamos, porque aquí están todas las páginas que podemos ir. Pero si le damos a portfolio, como ves, nos lleva a las páginas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, tenemos dos opciones, ocultar estas, quitarlas, que no se muestren cuando desplegamos y que más bien la persona cuando venga de clic en portfolio se muestren así. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Aquí estamos en esta parte. Si yo elijo esta, yo aquí puedo seleccionar cuál es la página que va a ubicarse ahí y le puedo dar aquí en lo que son eh, bodas, por ejemplo. Vamos a ver bodas y vamos a esperar un segundo y vamos, creo que aquí no sé si se seleccionó. Ahora sí, vamos con la otra, creo que es esta otra, y esta otra será corporativas. Lo que pasa es que aquí yo tengo que cambiar las imágenes, lógicamente. Entonces, esa es una desventaja que no me parece, porque si le estamos dando aquí, es porque el enlace definitivamente debería simplemente quedarse como un enlace, no como una página en sí. Y como ves, está funcionando como una página. Pero quiero ver si lo puedo solucionar. Quiero ver si aquí hay alguna opción de que yo únicamente le quite, porque si lo quito del menú no me va a funcionar. Aquí creo que visibilidad en el menú está bien. Y aquí si le doy, lo que va a hacer es desaparecer y no es eso lo que yo quiero, porque aquí desapareció, no es eso. Entonces hay que ver qué se puede hacer porque no me parece. Le voy a dar aquí en lo que es online y déjame ver qué otra opción tenemos por acá. No le veo. Entonces tenemos que hacerlo obligadamente dos veces. ¿A qué me refiero con dos veces? Ya la hicimos acá. Entonces, estas páginas, si nosotros queremos, las quitamos, las ocultamos, que no se muestren para nada y que más bien todo lo que hicimos acá lo mostremos en esta parte. ¿Y cómo lo haríamos? Tendríamos que poner obligadamente las fotos de una de lo que son las distintas sesiones que hacemos. Por ejemplo, empezamos por esta, me vengo acá, busco acá bodas, estamos alargando el capítulo, yo sé, pero que aquí lo vamos a dejar sin nada.
voy a colocar simplemente una imagen, lo voy a hacer lo más rápido posible, porque si viste anteriormente no era lo que yo estaba buscando. Entonces, para lo que es boda, voy a seleccionar esta, voy a darle ahí y como ves, ahí tendría mi foto de bodas. Aquí tengo que enlazarla con una página. En este caso, la voy a enlazar con esta página llamada bodas. Y le doy hacia atrás. Luego me vengo a esta y esta se va a llamar, recuerdas que había otra, embarazo. Esta se va a llamar embarazo. Entonces, esto es trabajar dos veces, pero bueno, no importa. Esto es un punto en contra. Igual vamos a quitarle el texto, vamos a seleccionar lo que es la página embarazo, ahí lo tenemos, vamos a cambiarle la portada por esta y ahí la tenemos, ok. Luego vamos a esta de moda porque la que sigue es, vamos a ver, corporativas, vamos a ir seleccionando la imagen para que no tengamos problemas. Esta, aquí quitamos esto, corporativa. Exacto. Aquí, en vez de que diga moda, tenemos que elegir corporativa. Excelente. Luego vamos con esta otra, esta que está acá, casual, que no es casual. La que tenemos que elegir aquí es 15 años, más bien. 15 años. Vamos a seleccionar esta. Vamos a poner 15 años. Voy a quitar esto. Voy a elegir, bueno, ya está seleccionada 15, pero te lo recapitulo para que sepas que es 15, ¿verdad? Es 15 el que tiene que ir ahí. Voy a agregar uno nuevo. Ese nuevo es para, ya tenemos 4, familiar. Ok, este sería familiar. Elegimos familiar. Vamos a ponerla acá. Familiar. Quitamos esto. Igual si le quieres poner alguna descripción, no hay ningún problema. Aquí vamos a elegir la de familiar. Es esta. Bien. Le doy hacia atrás. Agrego una más para moda. Agregamos una más. Ponemos acá moda. Elijo la foto. Y vamos a buscar moda que puede ser esta. Vamos a dejar esta. Quito ese texto, no quiero subtítulo y elijo la página de enlace. Moda. Bien, le doy hacia atrás. Y ahora, si doy hacia atrás en previsualizar, como ves, aquí ya me aparece el portfolio de esta manera. Entonces la persona viene, entra a bodas y la lleva directamente. Y no como estaba acá, que uno le da acá y lo lleva. Entonces ahí tiene las dos opciones. Si prefieres que te aparezca así, entonces yo lo que te recomiendo es que quites este submenú. ¿Y cómo lo quitamos? Es sencillo. Ir a cada uno de los puntitos y decirle que lo oculte del menú. Y como ves, lo va ocultando del menú de esa forma, aunque si después quieres revertir esto, recuerda que tienes que volverlas a ubicar en esta parte. Aquí, de esta parte hasta acá, están las páginas que no se visualizarán en el menú superior. Lo voy a dar aquí en preview y ahora sí, obligadamente, este es el principal y venimos a portfolio y ahí las tendríamos. Ahí tienes, hemos llegado al final de este extenso capítulo, pero importante para lograr llegar al final de este curso que es bastante bueno.